nombre del Grupo Municipal Socialista, los buenos días y agradeceros que hayáis venido. Y bueno, os hemos convocado con un objetivo muy concreto, que es informaros que desde el Grupo Municipal Socialista hemos realizado las oportunas verificaciones respecto a la inversión social que ha realizado el Gobierno bipartito en este primer semestre, en el que, como todos y todas sabemos, hemos estado y seguimos bajo un proceso de pandemia que ha originado una terrible crisis. Y lo que podemos concluir, la primera conclusión a la que llegamos, es que estamos ante el gobierno de la propaganda, algo que ya sospechamos y que ya hemos venido denunciando, pero que desde luego, una vez verificada esta información que os vamos a desarrollar en esta rueda, hemos visto de manera más nítida, ¿no?, que en este proceso de crisis, además tan terrible que hemos vivido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, pues estamos ante un gobierno en el que prima la propaganda. Y lo decimos porque, como os he dicho, hemos verificado la información, los datos presupuestarios, y hemos podido comprobar cómo el gobierno bipartito ha destinado menos dinero a ayudas sociales que el que se ejecutó en el anterior mandato, en el que en el primer semestre de 2019, donde gobernábamos las tres fuerzas de progreso en este municipio. Estamos hablando de un primer semestre de 2020 con una pandemia y con menos inversión en ayudas sociales, y de un semestre anterior en el cual finalizaba el mandato del Gobierno del Progreso, donde en ese mismo primer semestre se habían invertido más ayudas sociales. Hay mucha propaganda, insisto, y hay un intento descarado de querer aparentar lo que no son. Este gobierno parece que está cómodo viviendo de las apariencias, pero los números, como os vamos a detallar, no engañan. Son una prueba empírica, es una prueba objetiva de una realidad que os acabo de describir, que el año pasado, insisto, en ese primer semestre, se invirtió en ayudas sociales directas a las personas y a las familias más de lo que el gobierno bipartito ha ejecutado en el primer semestre de 2009. Y queremos criticar, queremos hacer crítica política como oposición, que es lo que nos corresponde, criticar esa propaganda con la que el gobierno pretende tapar lo que no tiene, que es el que las personas no son su prioridad. Ha permitido que la gente se quede atrás, ha tenido retrasos que hemos ido denunciando en las semanas de la pandemia, no hemos dejado de hacer, retrasos en la gestión de las ayudas sociales y las becas, que son imputables claramente a las malas decisiones que ha adoptado este gobierno durante el estado de alarma. Un gobierno que no estaba a la altura. Y ello incluido, por ejemplo, el programa Oviedo Contigo, que además de no ser una novedad, como dijeron, porque lo que realmente es una adecuación parcial de uno de los tipos de ayudas de emergencia que ya existen. Ese Oviedo Contigo no llegó de manera rápida a las familias, que era el principal objetivo que se pretendía, para el cual se supone que estaba diseñado. No se flexibilizó tampoco de manera suficiente el pago de ese Oviedo Contigo, y se requirió información, documentación adicional al 92% de las personas solicitantes. Si tienes que requerir documentación adicional al 92%, algo está fallando en la partida, ¿no?, de partida, en la gestión, en el diseño, y eso es lo que ha ocurrido. Se nos dijo que era que la gente no presentaba la documentación, pero ¿llegó el gobierno realmente a pensar en las dificultades con las que se encontraban esas personas en pleno confinamiento para conseguir toda esa documentación que se les requería? Esa es la pregunta que nos hacemos y que creo que ellos y ellas, desde luego, nos hicieron. No fueron conscientes de la realidad de esas familias, y menos mal que las entidades del tercer sector, que tanto las ayudaron, y también las UTS, las trabajadoras y los trabajadores sociales, sí que estuvieron ahí al pie del cañón, pero sí también decir nuevamente que el gobierno no se enteró de la verdadera realidad que vivieron esas familias. Además,
el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, en ese momento de estado de alarma, presentó unas directrices en las cuales una de las cosas que decía, y voy a leer, es que instaba a los gobiernos municipales a facilitar el acceso de las familias a prestaciones que garanticen sus ingresos mientras no puedan prestar sus actividades económicas habituales. En todo caso, se deberá agilizar al máximo el procedimiento, considerando la urgencia de la situación, evitando los procedimientos administrativos habituales. Incluso les pide el Ministerio a los ayuntamientos que incorporen o que potencien procedimientos de anticipos de caja fija u otros similares que permitan la eficacia de estas medidas. Debemos decir, una vez evaluada la gestión del Oviedo Contigo, que no lo hicieron. Además, a día de hoy han pagado exclusivamente 480.000 euros dentro del proyecto Oviedo Contigo, con lo cual ni siquiera han agotado el primer tramo de 500.000 euros que tenían previsto. Por eso queremos pedir al gobierno bipartito que en este tiempo que nos queda de 2020, donde todavía la crisis está acuciando y donde todavía hay muchas familias que necesitan celeridad, pedimos un compromiso real en lo social y una mayor diligencia en lo social. Una mayor diligencia en lo social, que es un pilar fundamental para el bienestar y para el crecimiento de este municipio. Que las políticas sociales sean eficaces y lleguen de verdad a las personas que lo necesitan. Estamos entrando en un semestre donde la crisis, desde luego, va a seguir acuciándonos. Por favor, gobierno, bipartito, sean ustedes diligentes y equilibren esta tendencia que hemos verificado con datos de no primar lo social. Y lo hacemos, pedimos esto porque las familias vulnerables de Oviedo no viven de la propaganda, ni pueden vivir con calidad de vida con estas demoras que hemos visto. Y ya sin más, yo le paso la palabra a mi compañera Ana Rivas, que os va a detallar los datos numéricos que os he presentado. No. Bueno, pues efectivamente, lo cierto, por seguir el argumento de Marisa, nosotros habíamos detectado a través de declaraciones de diversos concejales, especialmente del concejal de Economía, que parece que ha sido como el que ha centralizado los datos de los gastos durante la pandemia, pues habíamos visto en los medios de comunicación, en distintos medios de comunicación, hemos visto unos datos que nos habían sorprendido, nos sorprendían por las cifras numéricas y además que nos las contaban como dentro de ese marco, de ese halo que el equipo de gobierno, un mantra que utiliza permanentemente este equipo de gobierno, que es que son eficientes, eficaces, ágiles y rigurosos. Bueno, pues claro, nosotros estábamos un poco sorprendidos de que se estuviera metiendo en ese marco los datos que contradecían todo eso. Y por tanto, pues empezamos a pedir información, empezamos a solicitar que nos dieran datos para ser rigurosos, como debemos ser, y para poder hacer comparativas y poder efectivamente no hablar de oído, sino con los datos en la mano. Pedimos esa información y hemos esperado a que nos la trasladaran. La pedimos en dos comisiones diferentes, la pedimos en políticas sociales y en economía, con distinto ámbito para poder pues determinar exactamente en qué se había gastado el dinero durante la pandemia. Y lo que hemos visto, una vez que ya tenemos todos los datos en la mano, que nos los ha dado oficialmente el equipo de gobierno, pues llegamos a la conclusión, como decía Marisa, de que este gobierno dice que no quiere dejar a nadie atrás, pero que ha destinado menos dinero del que se destinaba en los 2 últimos años a las ayudas sociales, y eso en plena pandemia. Como decía, nosotros lo que hacemos es utilizar datos homogéneos, es decir, compararlos a una misma fecha, porque si no, pues estaríamos hablando de gestiones diferentes. Así que pedimos los datos a 30 de junio, información, sabéis que el gobierno tiene que darnos información cada trimestre de la ejecución presupuestaria. Teníamos la de marzo, queríamos saber efectivamente si en junio se habían cumplido esos objetivos que decía el equipo de gobierno de eficiencia, eficacia, rigor
y agilidad. Bueno, pues, efectivamente, podemos decir que en algunos casos para lo que quieren sí, pero para lo importante pues no. Pues lo primero que nos encontramos es la falta de rigor de datos, porque lo pedimos, como os decimos, en 2 comisiones y resulta que nos dan 2 datos diferentes en cada una de las 2 comisiones. Mientras en la Comisión de Economía nos dicen que se han ejecutado 1.783.000, os digo números redondos, aunque creo que la cifra la tenéis si queréis disponer de ella, 1.783.000 en las 2 partidas que están dentro del área de servicios sociales. Resulta que en la Comisión de Políticas Sociales nos dicen que se han destinado 1.877.000 en una sola de las 2 partidas. Hombre, si el mismo gobierno en 2 comisiones distintas nos da 2 cifras distintas, pues mucho rigor no parece que haya. Aún así, aunque cogiéramos la cifra más beneficiosa y fuera cierta, que no lo es, porque la información la tenemos directamente de contabilidad, que es la que nos ha dado el equipo de gobierno y es la que podemos comparar con datos de años anteriores, pues por supuesto está muy por debajo de lo que nos dijeron. Por poneros solamente de momento estas 2 cifras, en el año 2020, como nos dice el equipo de gobierno, se han invertido en ayudas sociales 1.783.000 euros, mientras que en 2019 fueron 1.958.000. Una cierta diferencia teniendo en cuenta que en 2019 no había pandemia, en 2020 estábamos en una situación crítica, que todo el mundo estábamos diciendo que la situación social era más grave, que incluso se habla de ese plan Oviedo Contigo como la gran solución, pues resulta que hemos destinado menos dinero que el año anterior. Y mucho menos todavía que el anterior, que en 2018 se destinaron 2,2 millones. Voy a haceros una comparativa para que veáis la diferencia de unos gobiernos y de otros, de los gobiernos de la derecha o de las derechas ahora y de los gobiernos de la izquierda. Mirad, cuando llegamos en el año 2015 del anterior gobierno, en ayudas sociales, al 30 de junio, siempre, vuelvo a repetir, con datos homogéneos, aunque el equipo de gobierno nos acusa de falta de rigor, pues como lo puedo demostrar, porque además tengo aquí las liquidaciones, a 30 de junio del año 2015 se habían destinado 848.400 euros a ayudas sociales. Al año siguiente, el gobierno de la izquierda destinó 1.749.000 euros, más del doble, a ayudas sociales. Bien, esa cifra es aproximadamente un poco más, es lo que ha gastado en 2020 el actual equipo de gobierno, lo que nosotros destinamos en el primer año cuando duplicamos las ayudas sociales. Pero como veis, la manera de entender unos y otros cómo debe ayudarse a la población y cómo se hace para no dejar atrás a nadie es bastante diferente. Mientras que sí corrieron y sí que fueron capaces de hacer una resolución para que las terrazas de la hostelería, exclusivamente las terrazas de la hostelería, pudieran instalarse y luego mandar la documentación al ayuntamiento, resulta que los ciudadanos que necesitaron ayudas directas no pudieron llegar a ese dinero. Tuvieron que esperar a haber entregado toda la documentación, que se revisara toda la documentación y ya luego empezaron a pagarles a partir del mes de mayo. Y ha ido pagándose de poquito en poquito. Ahora ya se ha acelerado, en el último mes es cierto que ya se ha acelerado porque ya se han tramitado más, pero mientras que a unos se les permitió pon las sillas y luego ya veremos, a los otros les han obligado a entregar toda la documentación con todas las dificultades que ello ha conllevado durante el periodo de confinamiento. Es la diferencia de cómo tratar y cómo decir, cómo dejar o no atrás a la gente. Por otro lado, lo que os decíamos también, sabéis que el otro mantra que ha trasladado sistemáticamente el gobierno es que ha destinado el dinero de las becas escolares, lo ha destinado, porque son así no sé, magníficos, no sabría qué calificativo poner, lo han destinado también a ayudas sociales a las mismas familias que tenían la beca concedida. Preguntamos efectivamente si era que se les había dado más dinero y nos confirmaron en esas mismas comisiones que no, que es exactamente el dinero que estaba destinado, que tenían aprobado esas familias para el comedor escolar, era exactamente el mismo dinero que les habían dado por otra vía, en vez de pagárselo a la empresa, se lo daban directamente a las familias, en lo que se había destinado a las ayudas económicas, las ayudas sociales, y en esa va a entrar ya después Diego a valorar cómo ha funcionado este procedimiento. Pero sí quiero explicaros también
cómo ha ido evolucionando, el principio y el final, para no cansaros con datos, cómo ha ido las ayudas, las becas, que en este caso una parte se han transformado en ayudas sociales, pero que todos sabemos que son las becas escolares. Bueno, pues primero os explico que aquí voy a comparar 2016 y voy a explicar por qué, ¿vale? Porque antes hoy dije 2015 y ahora voy a hablar de 2016 y 2020. Antes era 2015-2019, primer semestre, último semestre del anterior mandato y último nuestro, y ahora voy a utilizar 2016 y 2020, porque la convocatoria de becas, o sea, lo que se paga en el primer semestre del año 2016 es la convocatoria de becas del curso escolar 15-16 que se aprueba, es el último que aprueba el gobierno, digamos. Entonces, el gobierno del Partido Popular aprueba en 2015 el dinero que se va a destinar a becas en el primer semestre de 2016, es los 2 últimos trimestres del curso. Entonces, tengo que comparar 2016, el primer semestre hasta el 30 de junio de 2016, con el año 2020, que es la última convocatoria que hizo nuestro gobierno. Bueno, pues en el año 2016 se destinaron, del 1 al 30 de junio, o sea, 2 trimestres del curso escolar, se destinaron 911.382 euros a becas. En este año, incluyendo las 2 partidas, porque para nosotros era, lógicamente, la beca escolar, la beca de comedor y de desayunos también, se destinaron 2,3 millones de euros. De 911.000 a 2,3 millones de euros de la última convocatoria del Partido Popular a la última convocatoria del gobierno de la izquierda. Yo creo que con estos datos económicos no tengo mucho más ya que decir y os paso la palabra a Diego que os explique más en profundidad lo que ha pasado con las becas escolares. Gracias Ana y Marisa, buenos días a todos y a todas. Por entrar en un ejemplo de lo que venimos hoy a denunciaros, pues me toca hablar de las becas escolares, ¿no? Lo primero que tenemos que deciros es que la idea de las tarjetas monedero que se implantaron y el garantizar el derecho a la alimentación de las niñas y los niños de Oviedo no es una idea que haya salido del bipartito, es una encomienda que el Estado dio a las distintas administraciones a través del decreto de estado de alarma y, como muchos ayuntamientos, también se aplicó el mismo sistema en Oviedo, ¿no? de una tarjeta monedero. Voy a disculpar, digamos, los primeros 45 días del estado de alarma, porque obviamente pues, hubo retrasos, tuvo que ponerse una maquinaria burocrática, aunque se simplificara mucho con otros contratos de emergencia, pero bueno, voy a disculpar un poco los primeros días porque obviamente pues, era todo una poca incertidumbre y la verdad que si nos ponemos en el contexto de aquellos días, la verdad que no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir, ¿no? Pero el problema está en que mayo y junio, que continuaba el estado de alarma, como sabéis, pues los retrasos continuaron, es decir, estas tarjetas monedero nunca fueron actualizadas y recargadas a 1 de mayo o 1 de junio, sino que esos retrasos llegaban incluso hasta el final del curso. La última vez que, por cierto, son 2 becas, estamos hablando de beca de desayuno y beca de comedor, y la última aprobación que hay en Junta de Gobierno sobre una de estas becas es la de desayuno el 16 de junio, cuando ya termina el curso. ¿Qué pasa? ¿Que los niños no comen del 1 al 16 de junio? Por cierto, esto es la aprobación, porque luego la transferencia al banco pues tarda también unos días. Calculamos que sobre el 20 de junio los becados en esa beca de desayuno de junio recibieron pues el dinero, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí hay una falta de eficiencia, que es un poco lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Que se llenan la boca con que no dejan a nadie atrás, con que son rigurosos y eficientes, y a nuestro criterio y en nuestra opinión pues no es verdad, ¿no? También quiero haceros una reflexión, y es con estos datos que ha dado Ana de comparativas, yo quiero añadir una cosina más, y es pensad en qué hubiese pasado si la pandemia hubiese ocurrido en 2021, no ahora en 2020. Y os hago esta reflexión porque recordaréis que bueno, hubo aquí un pleno extraordinario sobre este tema de las becas escolares, la convocatoria, los recortes
que había aplicado el bipartito del Partido Popular y Ciudadanos en este sentido, y el dinero que se destinaba al año 2021, en comparación con el que se ha aplicado ahora, conllevaría 1 millón de euros menos, más o menos, también en cifras redondas, 1 millón de euros menos en inversión. A la derecha le gusta usar la palabra gasto, nosotros usamos la palabra inversión social, destinado a las becas de comedor y desayuno. Como decía Ana, sabéis que no hay que mezclar dos cosas. Una cosa es el curso escolar, que computa 2 años, y otra es el ejercicio económico, que es 1, ¿no? Entonces, lo que aplica el bipartito en esta pandemia es la convocatoria que nosotros dejamos preparada, la que nosotros aprobamos. Es la convocatoria 2019-2020. Como son las becas de comedor y desayuno que se aprobaron bajo nuestro mandato y las han transformado en ayudas sociales, lo que han pagado en realidad es lo que nosotros dejamos preparado. Si esta pandemia hubiese sido en 2021, la cantidad de dinero que hubiesen destinado sería 1 millón de euros menos, 1 millón de euros menos a lo que han destinado en esta ocasión, que como os dijo antes son 2,3 millones de euros. Y bueno, esta es un poco la denuncia que queremos haceros, así en global. Yo lo he centrado en las tarjetas monedero y cualquier consulta o pregunta que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Entiendo que la cifra total que dais de la inversión que ellos hacen en ayudas sociales incluye lo que he ido contigo. Sí, la cifra, los datos que nos dan, a nosotros nos dan directamente, lo que pedimos en economía es la partida presupuestaria en la que vienen establecidas todas las ayudas conjuntamente, y en esa es en la que nos dan 1.783.000 euros. Si no hubiera tenido el tema de la pandemia, lo de ido contigo hubiera tenido pero menos partida o no hubiera tenido. No lo sabemos, entendemos que no, porque si lo pusieron como un programa específico por la pandemia, entendemos que 480.000 euros no los habrían destinado, o no sabemos. Hay una línea en las bases de emergencia que es lo que llaman técnicamente ayudas número 2, que van destinadas a higiene y a comida, que en realidad es esa la base. Lo que pasa es que sí que modificaron algún dato algún requisito en cuanto al empadronamiento, que lo flexibilizaron y también ampliaron un poco la cuantía global. Pero esa línea se iba dando y se hubiera seguido dando, que en realidad es lo mismo, pero un poco modificado. Un poco modificado. No es un programa nuevo, ¿vale? Entonces hubiera seguido dando. Queremos entender, sí. ¿Alguna duda más?